Bueno, muy bien, entonces vamos directamente a nuestro tema para el Parachá de esta semana. Muy contento, agradecido con nuestro Padre Eterno por todas las bendiciones, los hermanos que nos acompañan en las diferentes naciones, los hermanos que nos acompañan por primera vez en esta reunión de Shabbat. Gracias. Sé que hay hermanos que nos están acompañando desde alguna parte en Europa y allá están sobre las 11, 12 o 2 de la mañana incluso, pero ahí están. Bienvenidos. Buenos días. Nosotros aquí en la zona este estamos en la hora de la tarde, así es que a esta hora cerrando nuestra jornada de Shabbat en cada uno de los puntos, al norte, al sur, al este y al oeste, para todos, Shabbat Shalom. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, Israel Casa Integral. Tenemos un parachá, como todos los parachá que cada Shabbat mencionamos durante la semana, apasionante. El parachá Vayetse. Este parachá da comienzo en el libro de Bereshit, Génesis, a partir del capítulo 28, desde el verso 10, hasta el capítulo 32, verso 3. Tenemos en el Haftarah, el libro de Oseas, que es apasionante. Me gustaría pedirles, por favor, léalo usted en casa, en el libro de Oseas, capítulo 11, del verso 7 en adelante, hasta el capítulo 12, verso 12. Ahí está el Haftarah de la semana para este Parachá Vayetse. Y finalmente pueden ir, por favor, al libro de Juan en el Brit Hadach, en el Pacto Renovado, capítulo 1 del verso 43 al 51, y también en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 13, hasta el capítulo 4, verso 11. He mencionado los textos bíblicos que conforman nuestro Parachá en Torá, Haftarah y Brit Hadach. Es decir, en la primera parte, en la parte de los profetas y en la parte de el pacto renovado. La palabra Vayetse tiene un origen, para nuestra traducción al español, narrándonos la historia de Jacob, quien ahora sale de su casa, y el parachá Vayetse indica partió, salió, se fue, se retiró, todos los sinónimos relacionados a salir. Vamos a ver entonces cómo se sucede esta historia. Voy a hacer una introducción para llegar a un punto específico sobre el cual compartiré la enseñanza de hoy. En la última enseñanza que tuvimos en el parachá anterior con la historia de Jacob, vemos que ahora se ve en la necesidad de dejar a su familia. ¿Para qué? Recuerden la parachá de la semana anterior. ¡Qué bonita familia! Para evitar precisamente un conflicto de guerra y de muerte posiblemente con su hermano Esaú. Así es que ahora Jacob se dirige de Beerseba, a donde están sus parientes, al oriente, en la parte de Aram. Y allí viene la historia sobre la que quiero concentrar el tema del día de hoy. Llegó a cierto lugar. Vamos a establecer ese cierto lugar y vamos a establecer qué pasó en este lugar y cuán importante es para nosotros en este tiempo. Es decir, que ahora nos encontramos que en este parachá de Vayetse se suceden cosas muy interesantes como cuáles. Le nacen 11 hijos a Jacob. 11. 11 hijos a Jacob, porque recordemos que cuando están en Padán Aram, allí nacen 11 hijos a través de 4 mujeres, 2 esposas, 2 concubinas. Quiero hacer la diferenciación entre las 2 esposas, que son Raquel y Lía, y las 2 concubinas. Y compartíamos con la pastora Pili ayer, tal vez en la tarde, compartíamos nuestros temas de conversación con la pastora Pili son la palabra. Y nos sentamos a tomarnos un cafecito y estábamos compartiendo sobre el parachá. Y nos preguntábamos por un momento, es interesante que en el parachá se menciona a las 4 mujeres en la vida de Jacob. 2 de ellas sus esposas y 2 de ellas sus concubinas. Pero de ellas 4 vienen las 12 tribus. Es decir, que para Adonai no hay diferencia entre si son de aquí o son de allá. Todos son hijos del padre, de Jacob. Pero es interesante mencionar eso. Será tema de alguna enseñanza en otro momento. Solo les dejo ese tema para considerar. Digo, ¿por qué 11 hijos? Porque finalmente
Benjamín va a nacer, es el único de los demás que nace en Canaán, ¿de acuerdo? Es muy importante que tengas presente esto. Jacob nos muestra a lo largo de su vida y su trayectoria y todo lo que pasa con la historia de Labán, sus 4 esposas, las dificultades que ha pasado allí. 21 años permanece Jacob en la casa de Labán. 21 años. Por favor, dígalo conmigo. 21 años en el Galut. ¿Qué es el Galut? En el exilio. Y allí Jacob llega a una edad de 80 años. Es muy importante porque aunque llegó a esa edad de 80 años, todo el texto nos narra siempre en Jacob un hombre absolutamente fiel, un hombre kadosh, un hombre entregado a la palabra, a la Torah. Es muy importante. Después, cuando avancemos en cada uno de los diferentes parachá, pues nos daremos cuenta cuán importante es este punto. Ahora bien, acompáñenme por favor directamente al texto que vamos a considerar en Bereshit capítulo 28. Hacemos una breve lectura, muy breve creo, y voy a enfocar un tema que quiero compartir con ustedes y el Eterno ha puesto en mi corazón. Padre Eterno, gracias por tu Kadosh palabra, gracias por tu Kadosh Torah, y permítenos que la enseñanza de este parachá hoy llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Cada año profundizamos en los temas de parachá, cada año avanzamos más. Permítenos avanzar hoy nuevamente en este parachá hasta donde tú consideres que debemos avanzar. Dice la palabra, libro de Bereshit capítulo 28, verso 10, así. Acompáñenme a la lectura. Salió, ahí está la palabra Vayetse, salió. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar, tomó y puso a su cabecera y se acostó en este lugar. Y soñó, miren lo interesante, y subráyelo por favor, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo superior, voy a parafrasearlo allí, su extremo tocaba en el cielo. Y aquí que ángeles de Adonai subían y descendían. Y aquí que Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Adonai, el Elohim de Abraham, de Elohim de Abraham tu padre y de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Esto lo habíamos compartido ya porque es la misma palabra que le entrega ¿a quién? A Abraham. Entonces, en esa ocasión, cuando hablamos de todas las familias de la tierra, es importante hacer una pequeña mención allí, solo lo voy a mencionar, no voy a entrar en ese punto, porque realmente todas las familias de la tierra son todas aquellas familias de la tierra que reconocen a Yeshua HaMashiach, que pasamos por el Tevilá, reconocemos a Yeshua HaMashiach, Romanos 19, y entonces a esas familias de la tierra serán benditas en la simiente, y esa simiente lo enseñamos en el parachá de Lech Lecha, es Yeshua HaMashiach. Amén. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Por favor, alguien debe tomar este texto, subrayarlo y decir un poderoso amén. Porque he aquí, yo estoy, dice Adonai, estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí hay una poderosa promesa, pero así como es tan poderosa esta promesa, dígalo conmigo, es una promesa personal. Dígalo conmigo, esta promesa es para mí, porque la palabra es viva, la palabra fue, la palabra es y la palabra será. Por lo tanto, esta palabra tiene un nombre y ese nombre
que es Jacob, ahora ese nombre es mi nombre. Por favor, escriba ahí su nombre y haga de esta promesa en la letra viva, en la palabra viva, en la promesa viva, haga esta promesa para ti. Vamos a repetirla porque es bien importante. Yo escucho a muchos hermanos, siempre les pregunto, ¿cuál es la promesa que Dios tiene para ti? De todo cuanto lees en la Biblia, ¿qué promesa tienes? Y normalmente me contestan, bueno, pues no sé, pastor, la verdad, no sé, la verdad hay muchas, sí, pero una, a lo menos una. Bueno, es que no sé, pues aquí hay una que creo que es muy importante. He aquí, dice Adonai, yo estoy contigo, amén, y te guardaré por donde quiera que fueres, amén, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, me recuerda a alguien, ciertamente Adonai está en este lugar y yo no lo sabía. Esta palabra ahí es Macón, estoy en este lugar, esa palabra ahí es Macón, estoy en este Macón, estoy en este lugar y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que la casa de Adonai y puerta del cielo. Por favor, subraye este texto, no podemos pasar esta palabra tan desapercibida en la lectura, porque hay una puerta del cielo que está ubicada, establecida y nombrada en un lugar, allí está establecida. Este lugar, pues obviamente Betel es el lugar, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella, la ungió con aceite y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ahora Betel, esto es casa de Adonai. Por favor, escríbalo, casa de Adonai. Supongo que su Biblia trae allí un numerito pequeño en la parte inferior que hace mención qué significa Betel, casa de Adonai. Esto es almendro, casa de Adonai. E hizo Jacob, hermano Luis, preciso estás hoy aquí, hermano Luchito, porque esta es una palabra que se te reveló a ti alguna vez. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Adonai conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer. Mire eso aquí tan interesante, esto parece una canción, pam, param, pam, pam, y me diere pan para comer, pam, param, pam, pam, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en shalom a la casa de mi padre, Adonai será mi Elohim, y esta piedra que he puesto por señal será el Betamidrash, será la casa de Adonai, y todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Por favor, la pastora decía hoy que tenemos tanta gente hablando de que el diezmo se abolió, que el diezmo no, que el diezmo, qué guerra, por favor, qué guerra. Pero ¿cómo puedes pensar el tema del diezmo sin que entremos? Ese no es mi tema, por favor, solamente para mencionar. De todo, dice la palabra, de todo cuanto te doy cada semana, ve separando una porción y completa tu diezmo y entrégalo. Porque es que nosotros recibimos por gracia. Y si la gente cree que es que porque trabaja mucho. La gente cree que es que porque es muy inteligente, que es muy astuto. No, 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 no. No es ni tu inteligencia, ni tu astucia, ni porque seas muy brillante o porque tengas muchos títulos o tengas mucho reconocimiento, mucho conocimiento. Es solo porque Adonai permite que tú devengues, ingreses un salario, una compensación, un valor económico. Es porque solo Él lo permite, porque el día que Él no quiera que tú percibas esa provisión, sencillamente el Eterno bastará que lo diga y no tendrás absolutamente nada. Entonces no te presumas de ser muy enriquecido con tu riqueza, porque eso será como el hollín, dice la palabra, ¿verdad? Será como que otra palabra dice. El hollín, ¿qué más? Como que se te escapa de las manos, como que de qué te sirve el dinero y la riqueza si ni siquiera puedes disfrutar
de las bendiciones de tener una vida saludable, una vida de gozo, una vida de shalom. El dinero no es la situación. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, en la lectura que hemos desarrollado, voy a regresar nuevamente al principio, al comienzo de este Vayetze, de este Parashá número 7, y quiero que resaltemos un tema que no quiero pasar por alto. Obsérvenlo, por favor. Dice la palabra en el verso 12. Soñó. ¿Usted ha soñado, mi amado hermano? ¿Pasaste la noche anterior y soñaste? ¿Alguien me podría escribir, por favor, Pastora Pili, ahí en el chat? ¿Cuál fue tu sueño de anoche? ¿Qué soñaste anoche? Yo anoche soñé con una persona de la congregación. No, no puedo dar nombres. ¿Con quién, pastor? Conmigo. Soñé con una persona de la congregación, teniendo una diferencia muy fuerte de opinión. Estábamos, no discutiendo, estábamos en un diálogo, pero en un diálogo de contrariedad por temas como los que ya hemos tratado. Es impresionante. Y de ese sueño, creo que el Eterno me habló para esta enseñanza. Por favor, escribe en el chat, ¿cuál fue tu sueño? Porque el Eterno nos habla de 1000 formas, de 1000 maneras el Eterno nos habla. Mucha gente quiere, Padre, Dios, háblame, Eterno, por favor, háblame, Eterno, háblame. Y tanto queremos que el Eterno nos hable y el Eterno nos está hablando de tantas maneras y nosotros no encontramos en qué manera y en qué momento el Eterno nos habla. Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Dios está en cada lugar porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él está ahí en cada lugar. Él guarda tu entrar y tu salir. Él guarda tu dormir. Él guarda tu empezar cada mañana. Y yo no lo sabía. El Eterno está conmigo. ¿Sabe? Yo he pensado en esto, hermanos. ¿Cuántas veces y por cuántas ocasiones la mano de Adonai me ha librado de una condición de muerte, en accidente, en miles de circunstancias? ¿Cuántas? No sé mencionar tantas circunstancias que estoy completamente seguro que el Eterno ha puesto un momento a alguien allí para que no sea víctima de una situación crítica, lamentable. Dígalo conmigo, Adonai estaba aquí. Está aquí y yo no lo sabía. Nosotros le pedimos, Dios, si eres real, háblame de alguna manera. Y entonces queremos que Él nos hable con una voz audible y repentinamente escuchamos el cántico de un ave y simplemente ni le prestamos atención ni nos interesa escucharlo porque pareciera ser que eso no es importante. Pero en el cántico de esa ave está la voz de Adonai hablándonos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos. Yo lo he vivido por experiencia personal. Salgo de la puerta de mi casa, tenemos una zona de verde muy grande y yo repentinamente escucho a cierto pajarito. Aquí hay un pajarito en Carolina del Norte que se llama el cardinal, que es el pájaro típico de esta región. Y usted aprende a identificar el cántico del cardinal o empieza a conocer los cánticos de ciertos tipos de aves y usted empieza a escuchar esos cánticos y yo puedo decir, oh, Adonai está aquí y ahora lo puedo entender. Amén. Vemos que eventualmente se produce una tormenta y en la tormenta hay un trueno, un relámpago y nos da cierto temor y no le prestamos atención. Algunos, otros se aterrorizan demasiado, pero en ese trueno y en ese relámpago podemos estar escuchando también la voz de Dios que nos está hablando. Escuchamos que hay el nacimiento. En estos días, mi amada hermana en Colombia me envió una fotografía de uno de mis sobrino segundo, o sea, ¿cómo se llama? Un hijo de un sobrino mío es que un sobrino segundo, ¿verdad? Sí, creo que se llama así, se clasificará así. Y cuando vi la foto de ese bebé precioso, Owen Esteban, pues me dio mucha alegría porque es un sobrino segundo y qué bueno porque a través de la vida de ese pequeño bebé estoy viendo que la vida continúa y que Adonai está en este lugar porque la vida está ahí, yo lo puedo percibir y lo puedo recibir. Algunas personas, Dios, háblame de alguna manera, háblame Adonai, y repentinamente una pequeña mariposa pasa muy cerca de mí. ¿No les ha pasado? Y de pronto una mariposa se coloca sobre tu hombro. ¿Les ha pasado?
Oh, a mí me pasa curioso, pastor, usted está hablando cosas muy raras hoy, pero a mí me ha sucedido. Yo salgo a la puerta de mi jardín y veo una mariposa y me gusta mirar las mariposas porque son tan lindas y eventualmente ella empieza como a revolotear y repentinamente como que se me acerca y empieza como a tocarme ya prácticamente en la cara, ¿verdad? Y cuando vemos esa reacción, ¿qué hacemos? La espantamos. Y resulta que yo le digo, Dios, háblame de alguna manera. Y Él me está hablando de una manera tan sutil. ¿Con qué me está hablando? Con su creación me está hablando. Amén. ¿Por qué quiero mencionarles todo esto, mis hermanos? Porque Jacob estaba en un lugar, era tarde ya cerrando el día y sobre ese lugar está muy cansado. Además recordemos que él era un hombre prácticamente de casa. Vimos que la expresión anterior dice que su hermano Esaú era un hombre de casa, violento, de salida, del exterior, mientras que Jacob era un hombre, cuando dije casa no me refiero de cacería, sino de hogar, más tranquilo, más de la palabra, más de la oración. Pero cuando tiene que salir en esta huida repentina, pues él está afuera expuesto ¿a qué? A los temores del día, a los temores de la noche, a los peligros del día, a los peligros de la noche, y él está muy asustado, no es su estilo de vida. Pero cuando llega a este lugar que será Betel, en este lugar él encuentra un reposo y recuesta su cabeza y atención, en medio de que él está en un momento difícil, crítico, de angustia, si puedo decir de shock, de pánico, de temor, de la oscuridad, porque no es la luz que tenemos hoy, el fluido eléctrico, no es el celular con una lamparita que le alumbra, no hay nada. Él está en medio de una oscuridad, en la penumbra, pero en la penumbra y en el peligro del camino, él coloca la roca, esa roca inconfundible y esa roca que es una promesa de Adonai, y él allí siente fortaleza. Y es algo interesante. Durmió profundamente. Cuando tú duermes profundamente, o cuando estás muy cansado, o cuando tienes mucha paz, duermes con una tranquilidad. Yo recuerdo una anécdota, no quiero tomar tiempo, pero esto me trajo inmediatamente al corazón. Una anécdota en una ciudad cercana, los hermanos de Colombia saben, Villa de Leyva, un lugar muy bonito, muy bonito. Teníamos una actividad de la empresa, una conferencia, y no me inscribí a tiempo, no pensaba si podía o no podía ir, así es que dejé mi inscripción casi a última hora. Y al llegar al sitio, al centro de convenciones, no había cupo, no habían habitaciones. Entonces me sugirieron que podía estar en la conferencia, pero debía buscar un hotel externo. Ya sobre las 8, 9 de la noche, bastante oscuro, es una zona del campo ya relativamente pues oscura. Fui hasta cierto lugar, busqué en un lugar, en otro, finalmente encontré un hospedaje, no en un hotel, en un hospedaje, se llama así hospedaje, una casa antigua, antigua. Claro, es una zona colonial típica. Cuando llegué a aquel lugar, todo era muy antiguo, muy extraño. Y toqué una campanita, alguien vino a atenderme y me registré. Y de pronto la señora que me atendió era una señora muy anciana, un aspecto muy extraño. Ella tocó nuevamente la campanita y repentinamente vino un hombre. Esto es una historia real y es parte de mi tema. Y vino un hombre jorobado, pero no jorobado con una joroba, jorobado totalmente inclinado al piso, una persona muy extraña para que llevara mi equipaje. El hombre salió, no me habló, simplemente me hizo una seña, me dijo como por este camino. Yo salí atrás de este hombre, pero empecé a sentir tanto temor, sentí algo que no estaba muy bien. Caminamos y repentinamente en medio de la oscuridad el hombre se me desapareció, se fue. Y yo le decía, Señor, disculpe por favor un momento, no veo por dónde caminar, por favor. Me decía, siga caminando. Y caminamos no sé cuántos minutos hasta que llegamos a alguna parte y en esa parte encendió. ¿Qué encendió? ¿Qué luz? Una velita. En ese lugar no había fluido eléctrico. Prendió su encendedor, una velita. Y entré a ese lugar y yo le dije, disculpe, pero la luz, me dice, no tenemos luz en este lugar. Uy, eso ya está muy fuerte. Ahí usted va a entender los fósforos, no encendedor.
Ahí va a tener los lumbres y las velitas que necesite prender. Una situación extraña. Pues mis amados hermanos, esa noche era una habitación gigante, yo no sé, como este salón, una cama altísima, una cama gigante, unos muebles extraños, una cosa rarísima. Yo nunca había visto esto. Esa noche definitivamente no dormí. Al amanecer, muy temprano, corrí las gigantes cortinas y al abrir las cortinas y ya tener algo de luz, pude ver, estaba ubicado justo frente a un lago. Gracias al Eterno esa noche no salí, porque pensaba salir de ahí a buscar otro lugar. Del tanto temor que tenía, preferí no salir. Al frente estaba justo el lago, o sea, si esa noche salgo, probablemente paso por ese lago o no termino más. ¿Por qué conté toda esta historia, hermanos? Porque ¿cuántas veces nosotros hemos estado frente a los ángeles? Jacob tiene un sueño, dice el texto, y soñó. ¿Y qué vio en el sueño? Primero una escalera que está apoyada en tierra y que su extremo toca el cielo, y aquí que ángeles de Adonai subían y descendían. Y entonces, estudiando el texto de este parachá, me impactó poderosamente en mi corazón la palabra ángeles, 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 ángeles. ¿Qué sabemos nosotros de los ángeles? ¿Qué importancia tienen los ángeles? ¿Existen los ángeles en el día nuestro, en el tiempo del siglo XXI? ¿Has visto alguno? ¿Has contactado con alguien, con algún ángel en este caso? Vamos a definir un poquito estos conceptos, así es que acompáñenme por favor a los textos bíblicos. Apocalipsis capítulo 5, verso 11. Apocalipsis capítulo 5, verso 11. Vamos a avanzar porque tengo muchos textos bíblicos, es un tema muy apasionante, es un tema también que sé que tiene controversia, pero yo voy a ir a los textos bíblicos y que los textos bíblicos nos hablen por sí mismos. Amén. El libro de Apocalipsis capítulo 5, verso 11, léalo conmigo por favor. Aquí encontramos una primera definición. Dice Juan, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Por favor, subraye este texto. ¿Cuántos ángeles había? Millones de millones. Y mire, para que no entremos a profundizar en otros temas, estos ángeles fueron creados por Adonai y fueron creados en el firmamento, en el cielo, si puedo decirlo de esta manera, y fueron creados el número de ángeles. Ya, los creó. Millones de millones. Hasta nuestros días esos millones de millones existen. Hasta nuestros días esos millones de millones existen en el mismo número de ángeles. Ahí están esos millones de ángeles hasta nuestros días. En el libro de Colosenses capítulo 2 verso 18 dice, hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos la imiten. No les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen lo que no han visto y se guían solo por sus ideas humanas. Ahora, observen esto. Los ángeles no son seres creados a imagen y semejanza de Adonai. Nosotros los seres humanos somos creados a imagen y semejanza. Amén. Número 1. Número 2. Los ángeles no tienen el concepto nuestro de las emociones o el pensamiento. No lo tienen. Pero hay muchos seres humanos que toman en determinado momento la calidad de ángel. Voy a mencionarlo. ¿Cuántas personas has tenido en tu camino, en tu recorrido personal, que ha hecho algo especial por ti, te libró de una situación trágica probablemente, alguien que tú ni siquiera conocías y te dijo tal cosa, y cuando tú ves esto dices, wow, Adonai puso un ángel? ¿Les ha pasado? Hermanos, si yo quisiera compartirles en este mismo momento las experiencias que particularmente el Eterno me ha permitido vivir, por testimonio mencionaré tal vez 2 de muchas ocasiones. Estábamos mi esposa y yo viviendo uno de los momentos críticos de nuestra vida matrimonial en el área económica. Nosotros no hemos tenido, gracias al Eterno, problemas de tipo personal, emocional, sentimental, pero de carácter económico pasamos por un momento crítico, muy crítico, muy crítico. Y en esa angustia y en esa situación de crisis y perdiendo una cosa y perdiendo la casa y perdiendo esto y perdiendo lo otro, en ese momento recuerdo que tuve un sueño.
Y el sueño es muy extenso, pero hubo una parte del sueño con la que me quiero concentrar, y es que estando en mi sueño, de pronto caminaba por una montaña y a lo lejos de la montaña pude ver una imagen, como la conocemos hoy, de Yeshua sentado al borde de la montaña y alrededor de él una multitud de personas. Digo a Yeshua, podía decir que era Yeshua en el sentido de que las imágenes que conocemos hoy, él estaba allí sentado, tenía un traje blanco, tenía su cabellera, y yo lo pude ver en su espalda. Y cuando yo lo vi, yo sabía, yo decía, oh, ahí está Yeshua, él es Yeshua. Y aunque sé que la distancia era muy larga, yo podía escuchar que él hablaba y le enseñaba a estas personas. Repentinamente desde esa distancia, porque era como de una montaña a otra montaña, Yeshua dice a un ángel, no dio un nombre, dijo, ángel, ¿por qué está Roberto aquí? Y me mencionó con nombre. Y yo dije, wow, pero ¿cómo él sabe que yo estoy aquí? Él está a esa distancia reunido con tantas gentes y está hablando de mí. ¿Por qué sabe que yo estoy aquí? Dice, ¿por qué está Roberto aquí? Yo te comisioné a ti, le dijo al ángel, para que todas las cosas de Roberto vayan bien. Y en ese momento aparece un niño, como de unos 9 o 10 años, brincando, como jugando, como un niño jugando. Y dice, no, Padre eterno, no, Yeshua, todo está bien, Roberto está bien, no tiene ningún problema, lo tengo todo bajo control. Y yo como que volteo a mirarle, y este es mi ángel. ¿Usted ha oído alguna vez el ángel de la guarda? Esa es una historia interesante. No voy a poder entrar a definir eso, pero recordemos. Entonces, cuando yo veo a ese pequeño niño, entre 10 añitos, algo así, y como muy juguetón, como un niño, yo dije, ¿cómo así que mi ángel es ese niño? Ese niño que va a saber de mis problemas, ese niño que va a saber de la situación que estoy pasando, ese niño que va a entender mi crisis económica, ese niño que va a entender mi problema financiero. Y ese niño de pronto le dice a Yeshua, todo está bajo control, Roberto no tiene ningún problema, todo está bajo control. Y yo dije, qué mentirosito el angelito no, este no era ningún angelito, es como un diablito más bien, qué mentirosito, ¿ah? Pues desperté del sueño y ese día todos nuestros problemas estaban solucionados. ¿Cómo? Una llamada telefónica. Recibimos una llamada telefónica, en esa llamada telefónica se produjo una oferta laboral, esa oferta laboral nos permitió en una llamada telefónica solventar toda nuestra crisis económica, en una llamada telefónica. ¿De quién me acordé? Del angelito. Y ese angelito resultó efectivo, pero efectivo. ¿Por qué estoy mencionando esto, hermano? Porque en ese sueño el Eterno me mostraba, y la palabra nos corrobora eso, lo voy a ver un poco más adelante, todos tenemos un ángel que nos guarda, todos tenemos un ángel que nos cuida, todos tenemos un ángel que nos dice, no hagas esto, no camines por ahí, no digas esto, no estés haciendo esto. Pero lastimosamente nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro egocentrismo no nos permite conocerlos. Ahora vemos el texto que dice que evidentemente hay millones de ángeles, pero es interesante notar que hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Es una escala que hoy solamente la menciono, no voy a entrar mucho en detalle con esto, pero voy a hacer mención básicamente a uno. Lo primero que vamos a encontrar, recordemos, es que los ángeles son innumerables, millones de millones. Y básicamente en la Biblia vamos a encontrar básicamente 3 nombres. A ver, ¿cuáles son los hermanos que están aquí? El ángel, el arcángel, porque realmente ellos tienen la categoría de arcángel. ¿Quién es? El arcángel Gabriel, el arcángel Miguel y el arcángel Rafael. Realmente en la Biblia lo encontramos, pero en los libros deuterocanónicos. No lo encontramos en los textos por ejemplo, de Reina Valera 60, no está. Pero Rafael, ya lo voy a mencionar también. Pero nos falta uno. Bueno, más que Lucifer, ¿cuál es su nombre? Luzbel, lucero de la mañana. Entonces tenemos 3 que la Biblia menciona con nombre: Gabriel, Miguel, Luzbel. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa con estos personajes. Estos personajes cumplen una labor muy importante. Permítame, por favor, quiero llegar aquí a este punto, porque Miguel es
un arcángel que tiene una categoría como general. Él es como el comandante del ejército celestial. Él tiene ese nivel de autoridad. Dice el libro de Judas en el capítulo 1, verso 19, pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo, es decir, aquí ya nos está hablando de Luzbel, Lucifer, después de esa, ¿cuál fue el problema de Luzbel? El querer igualar a Dios. O sea, hubo una rebeldía, una desobediencia. Pero recordemos que este Luzbel, que la pastora dio una enseñanza, recuerdo, sobre Luzbel maravillosa, este ángel de luz, él tiene otra categoría más que arcángel. ¿Cuál era? Pastora, ¿qué categoría tenía Luzbel? Era un querubín protector. ¡Wow! Esto es otro nivel, esto es otro estatus. Pero lo mencioné entre paréntesis porque estamos en la lectura de Judas 1:9 y dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con, ahora ya no Luzbel, sino con Satanás, disputando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¡Wow! Miguel, el comandante del ejército celestial, en un combate de autoridad contra Satanás, después de la rebelión celestial y todo lo demás, no contiende con él, sino que le dice que Adonai te reprenda. Y nosotros somos muy rápidos para decir palabras como esta, que Adonai te reprenda. Somos muy rápidos. Y el arcángel Gabriel, que tiene autoridad, que es un general, el comandante del ejército celestial, dijo, no, yo no te voy a tocar, que Adonai te reprenda. Amén. Muy bien, entonces en Apocalipsis 12, capítulo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Ahora aquí ya no es Satanás, ya no es Lucifer, aquí tiene otra categoría y es el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahora, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, verso 21, dice la palabra, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Veamos Isaías 14:11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán, tu cama y gusanos te cubrirán. Aquí nos está hablando en Isaías de la condición de Luzbel, esa condición de desobediencia y de rebeldía que hace que él tenga que salir. Ahora, es interesante porque Gabriel es mencionado en 3 ocasiones y la función de Gabriel es una función de informar. Él es un vocero. El nombre de Gabriel significa fortaleza de Adonai. ¿En qué momento se aparece Gabriel? Se aparece con Daniel en el foso, ¿recuerdan? Luego lo vamos a ver con el texto, Daniel capítulo 8, verso 15. Se aparece Gabriel en el anunciamiento de Juan el Bautista, muy importante, y se aparece Daniel en el anunciamiento de Miriam, cuando le anuncia que va a tener un hijo y su nombre será Emanuel. ¿Perdón? Sí, en el libro de Lucas. Estoy mencionando las 3 ocasiones donde aparece Gabriel y luego veremos los textos bíblicos de qué es lo que hace. Entonces, ¿cuál es la labor de Gabriel? Anunciar. Es un vocero. Bueno, la palabra ángel en sí es eso, un mensajero. Un mensajero. Solo tenemos que definir el ángel desde el punto de vista espiritual y un ángel desde el punto de vista físico. Porque recordemos que en el encinar de Mamre se presentaron los ángeles. ¿Recuerdan? Y recuerden que 2 ángeles fueron hacia Sodoma y entraron a la casa de Lot. Y estando en la casa de Lot le comentaron la situación, lo que iba a pasar, y los ángeles lo sacaron y él lo reconoció, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de hombres, de ángeles con textura física. Les ofreció comida, comieron en Abraham, ¿recuerdan? Entonces es importante que tengamos presente que nosotros tenemos el contexto de los ángeles como seres totalmente espirituales. Pero también es importante que tengamos claro que hay ángeles de carácter físico. Aún los ángeles caídos toman una configuración física y dice la palabra en otros textos que tenían relaciones con las mujeres. ¿Recuerdan esa historia? Los Elohim. Bueno, muy bien. Miguel entonces es el ángel, el arcángel Miguel es el que cumple la función como
el general del ejército celestial. Gabriel es el que cumple la función de anunciar. Es importante que tengamos presente aquí algo. Los ángeles son inmortales. Es decir, que los millones de ángeles que vimos en Apocalipsis estarán presentes y están presentes hasta hoy en nuestros días, porque ellos son seres totalmente inmortales. ¿Vamos bien? En Isaías capítulo 14, verso 13 dice: ¿tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Adonai levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿De quién nos está hablando? De Luzbel, que tomó esa posición. Él tenía todo el privilegio, tenía todo el acceso, digamos la autoridad, el reconocimiento, pero Luzbel tenía una condición de querubín, y dijimos que los querubines, ¿qué labor cumplen? Los querubines son guardianes, sí, protectores. La expresión realmente del griego, la palabra querub, es segundo. Son segundos, es el segundo. Es decir, después de Adonai, de Yeshua, teníamos un querubín protector que quiso ocupar la posición del Todopoderoso. Amén. Un guardián específicamente. Y vemos que en Génesis capítulo 3, verso 24 y en 2 de Samuel 6, 1, 2 nos habla precisamente de los querubines protectores. Recordemos qué pasó cuando viene el tiempo del huerto del Edén. Y Eva, la varona mejor, y Adán son expulsados del huerto. ¿Qué hace Adonai? En la puerta de acceso o de ingreso al huerto del Edén colocó querubines. Querubines con una espada, sí, desenvainada, pero hay otra palabra, como giratoria, revolvente, una espada poderosa que representa la espada, representa también la palabra, ¿verdad? Pero esos dos querubines, ¿qué función cumplen? Guardar y proteger el huerto, no permitir el acceso. ¿Perdón? Guardar y recordar. Gracias, pastora Pili. Muy bien, guardar y recordar. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, dice Luzbel en Isaías 14, 14. Después, posteriormente, será llamado el dragón, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Observen, esta palabra aquí es muy importante que usted la subraye. Perdónenme que vaya un poquito rápido, hermanos, porque solo quiero dar un contexto general. El tema de ángeles es un tema muy especial, muy profundo, y el tiempo no me da para mencionarlo todo, solo algunos detalles. Pero vean Apocalipsis capítulo 12, verso 4, dice: y la cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo, ¿qué son? Los ángeles. Muy bien. Entonces, la cola del dragón arrasó la tercera parte de los ángeles del cielo. Lo que ahora tenemos entonces es los ángeles, voy a decirlo, los ángeles buenos y los ángeles caídos, los ángeles malos. Entonces, la pregunta va a ser muy interesante. ¿Qué ángel tú crees que tienes a tu alrededor? ¿Un ángel bueno o un ángel malo? Porque probablemente tienes un ángel bueno aquí a tu mano derecha que te dice: hijo, levántate, toma tu Biblia, haz tu devocional, lee en esta mañana una palabra. Pero tienes uno malo aquí que te dice: no, mijito, usted no escucha esas cosas, duerma, mijo. Tranquilo, mijito, duerma lo mejor que pueda, descanse, que hoy tiene un día para descansar. ¿No les ha pasado? No se preocupe por el chaval, eso de la reunión de varones, qué cosa tan cansona con el pastor Roberto a las 8 de la mañana. No, mijo, usted apague esa computadora y duerma, que hoy es un día de descanso. Mire cómo de cansado está. Entonces, o tienes un ángel bueno o tienes un demonio aquí que te está hablando. ¿Qué estás escuchando? ¿La voz de Adonai o la voz del enemigo? Muy interesante. Génesis capítulo 3, verso 24, que ya lo mencioné: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien,
Ya mencionamos ángeles, mencionamos arcángeles, mencionamos querubines, vamos a mencionar los serafines. ¿Quiénes son los serafines? Los serafines, Isaías capítulo 6 nos habla de ellos, dice, son seres ardientes que proclaman la santidad de Adonai. Acabamos de tener un canto maravilloso. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Usted puede imaginar por la eternidad a los serafines diciendo Kadosh, Kadosh, Kadosh. Oiga, qué trabajito, ¿no? 24 horas del día, si es que allí hay un límite de tiempo, cronos, que no creo, pero su única labor es proclamar la santidad de Adonai. Kadosh, 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 todo el tiempo. En el año en que murió el rey Usías y vio, Isaías capítulo 6, verso 1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, pero miren lo interesante de los serafines. Cada uno de estos serafines, millones de serafines, cada uno tenía 6 alas. O, ¿cómo puedes tú imaginar? Yo no sé, ¿cómo tú puedes imaginar a una persona con 6 brazos? O con 6 piernas. No sé, no puedo concebir la imagen. Tal vez algún artista abstracto pueda hacer algo por ahí. Pero la palabra dice que cada uno de estos serafines tenía 6 alas. Con 2 cubría su rostro, con 2 cubría sus pies y con 2 volaba. Oiga, yo creo que eran como mujeres más bien, porque no nos habla que los ángeles tengan, no sexo, no, género. Gracias, género. De hecho, sexo tampoco, porque dice que los ángeles no se casan, ni tienen relaciones, por supuesto. Entonces no tenían intimidad, ni tienen género. Pero por la descripción que uno ve aquí, pareciera ser que no eran ángeles, sino ángelas. Porque así es la pastora Pili. Con 2 manos está trabajando en el computador, con las otras 2 manos está haciendo las arepas, con las otras 2 manos está limpiando la casa, con los pies está trapeando los pisos. Las mujeres tienen como brazos para todo, y escuchan y ven y hacen todo, y todo lo controlan. Pero aquí nos está hablando de serafines. ¿Y la función de los serafines cuáles era? Dice, son encendidos, ellos tienen fuego, y el fuego que ellos tienen para proclamar, ¿qué? Para proclamar la santidad de Adonai, y el uno al otro daba voces diciendo, Kadosh, 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 santo, 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 Adonai de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. En Hebreos capítulo 1, verso 7 dice, ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Es decir, aquí la palabra en Hebreos 1:7 nos habla de que los ángeles son espíritus. Los ángeles son espíritus. Los ángeles son espíritus. Capítulo 1, verso 7 del libro de Hebreos. Y en el libro de Lucas, capítulo 20, verso 34 dice, entonces respondiendo Yeshua les dijo, los hijos de este siglo se casan. Los hijos de este siglo se casan. ¿Quiénes? Nosotros, los que somos imagen y semejanza. Pero los ángeles no tienen imagen y semejanza, son espíritu. Y ellos no se casan ni se dan en casamiento. Lucas 20:35 nos dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar a aquel siglo y a la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Muy importante que nos quede presente esto. No olvidéis de la hospitalidad. Texto maravilloso de Hebreos capítulo 13, verso 2, que dice, porque por ella algunos sin saberlos han hospedado ángeles. Entonces estamos con la historia de los ángeles. Voy a contar otra historia de ángeles. Vivida, ya la compartí aquí en muchas ocasiones. Qué pena para los que les estoy repitiendo esta historia. Para quienes nos acompañan por primera vez, la van a conocer. Tenía en mi país hace ya muchos años un vehículo que habíamos comprado. Gracias al Eterno nos dio la oportunidad de tener un vehículo nuevo. Lo compramos en el dealer y repentinamente saliendo de la universidad tipo 10 de la noche, estudiaba en la jornada nocturna en la universidad, en el centro de Bogotá.
hay una manera de llegar al norte de la ciudad muy rápida. Se llama la circunvalar, como aquí tener el 285, ¿no? El 85, el 285, una circunvalar. Una calle que va por toda la ruta del este de la ciudad, de extremo a extremo, con muy sinuosa, con muchas curvas, montaña, etcétera, muy oscura por demás y de hecho muy peligrosa en las horas de la noche, muy peligrosa. Muchos amigos, mi esposa, mi suegra, mi familia, todos me decían, por favor, no tomes esa ruta durante la noche, eso es terrible la inseguridad. ¿Por qué? Porque derriban un árbol, colocan una piedra en el camino, asaltan a la gente, los matan, les roban el carro, es una cosa terrible. No sé si pasará eso igual hoy, no sé. La historia es que eso me lo habían advertido muchas veces. Pero como soy yo, entonces yo tomo mis decisiones. Portaba un arma en aquel tiempo y pensaba que por el hecho de tener un arma, pues nada me podía pasar. Con el tiempo concluí que con la misma arma me iba a suceder algo. Una noche en la parte oscura más terrible de la ciudad, tiene un punto particularmente, el más terrible de la ciudad, mi vehículo nuevo, de paquete, de pronto se apagó. Pero apagó totalmente fundido. Ni una sola bombilla del vehículo encendía, nada. Estoy dentro del vehículo y pienso por un momento, ya sé que estoy en el peor lugar y estoy en alto riesgo. Si salgo del vehículo, me van a asaltar y me van a matar fuera del vehículo. Si me quedo dentro del vehículo, me van a asaltar y me matarán dentro del vehículo. ¿Qué será mejor para la foto? ¿Afuera o adentro? Yo pensé eso. Para una foto, ¿será mejor afuera o será mejor adentro? Lo estaba pensando cuando repentinamente apareció un vehículo. No escucho ningún ruido de motor, nada por el estilo, pero miro por el espejo retrovisor y veo unas luces. Sin ningún sonido, pasa por el lado mío, lado izquierdo mío, se coloca al frente mío y repentinamente observo, y el vehículo era un vehículo de hace 200 años. Un carro antiguo, una cosa, un clásico, cosa rarísima. Repentinamente de ese vehículo abre la puerta y aparece un hombre. No veo su rostro, pero era una persona muy grande, bueno, un poco más alto que yo, sí, muy grande. Este hombre, sin mediar ninguna palabra, absolutamente nada, recuerdo que traía un traje como un jean de estos que usan aquí en América los granjeros, un jean enterizo. ¿Cómo se llama eso? Un overol, gracias, un overol completo. Y la persona sin hablarme, sin verme, o sea, yo no le vi su rostro, pero como que me envió un mensaje, algo, si puedo decirlo de esta manera, y yo entendí que debía abrir la tapa del motor. O sea, esa persona no me habló, no se acercó, pero yo vi a esa persona muy grande y entendí que debía abrir la puerta del capó, destapé la tapa, el capó se levantó, el vehículo en una milésima de segundo, en un abrir y cerrar de ojos, se encendió completamente el tablero, todo funcionó, la música, todo estaba perfecto. Yo di la inyección al vehículo, el carro prendió perfecto, rum, perfecto. Yo estoy mirando que todo esté marchando, verifico la aguja de la batería está perfecto y perfecto. Cuando voy a mirar al frente a la persona que hizo esto, no está. No está. Qué momento tan impresionante este. Pero no perdí mi razón, no perdí mi entendimiento, no podía explicarme lo que estaba sucediendo, pero era tanto el temor que tenía en ese sitio que mi vehículo encendió, salí de lo más próximo siguiente, salí de esa ruta circunvalar, bajé a una avenida principal, los hermanos de Colombia saben sobre la ruta de la Universidad Javeriana, y cuando yo estoy ubicado frente a la Universidad Javeriana en un sitio seguro, me coloco en su parqueadero y empiezo allá en un momento de tensión, una cosa tan extraña. Yo decía, Dios santo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta situación? Y yo entendí, sin ser un creyente en ese momento, yo entendí que un ángel de Adonai había estado ahí en ese momento, porque mi situación era una situación de absolutamente riesgo de muerte. Tomo ese vehículo, ya me dirijo en dirección a casa, llego un poco más tarde de la hora habitual y mi esposa me está esperando
Y me dice, ¿por qué llegas a esta hora? Me dijo, mi amor, te estaba esperando. ¿Por qué llegas tan tarde? Le dije, no mami, me pasó esto, una situación impresionante. Es que si te lo cuento es que no me lo vas a creer. Le digo, déjame, lo cuentas mañana. Descansa. Y dormí profundamente. Al día siguiente era muy dedicado. Ustedes saben que mi adicción número 1 fue mi trabajo. Muy temprano en la mañana desperté, me arreglé para salir. 5:30 de la mañana, no tenía por qué hacer ese horario, pero me gustaba salir temprano. Cuando subo a mi vehículo y doy la inyección, out, carro inservible. ¿Pero qué pasó? Anoche estaba perfecto, todo trabajó perfecto. Tomo un taxi, voy a mi trabajo, etcétera. Llamo del trabajo a la compañía, al dealer. El dealer recoge el vehículo. Luego me llaman un poco más tarde del dealer. Debo ir hasta el dealer. Me presento en el dealer. ¿Y qué me dicen en el concesionario? Me dicen, señor, explíquenos qué pasó con su vehículo. Les conté la historia de que se había apagado totalmente, que repentinamente había encendido. Y me dijeron, no. Es imposible que en el momento en que su vehículo se apagó, es imposible, técnicamente, electrónicamente, mecánicamente, es imposible que su vehículo haya encendido. La computadora del sistema eléctrico del vehículo está completamente quemado. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Y entonces en ese momento entendí, definitivamente corroboré que un ángel del Eterno había estado conmigo en ese lugar y yo ciertamente no lo sabía. ¿Me están comprendiendo lo que estoy queriendo compartir esta noche, por favor? No olvides que los ángeles están ahí. Y no olvides que ellos están atentos a tu necesidad y que ellos están pendientes de qué es lo que tú hoy estás haciendo y están pendientes para corregir la circunstancia por la cual tú puedas estar pasando. Pero el día y la hora, nadie sabe, Mateo 24:36, ni aun los ángeles del cielo saben del día ni la hora. Nosotros sí sabemos por la palabra, por el estudio de la Torá, sabemos que el tiempo está cumplido. Amén. Sabemos que somos guardados y protegidos por el Eterno. Vayan a un texto bíblico, pastora, si lo tienes, por favor, y lo quieres leer. En el libro de Salmos, en el capítulo 34, verso 7. ¿Me acompañas con esa lectura, por favor? Salmo 34:7. Esta mañana leíamos con los varones justamente en el libro de Salmos también, el Salmo 103. Bendice alma mía Adonai y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Adonai y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Lo tienes? Salmo 34:7 dice. Amén. ¿Alguien me puede repetir ese texto, por favor? Léalo nuevamente, leámoslo nuevamente, pastora, por favor. El ángel de Adonai acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Por favor, tenga esa palabra en su corazón. El ángel de Adonai acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 91:1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Adonai, esperanza mía y castillo mío, mi Adonai en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día que te destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque el ángel de Jehová acampa a tu alrededor. ¿Por qué tenemos que temer si el ángel de Adonai está conmigo? Los ángeles subían y los ángeles descendían. Explíqueme eso, pastor, porque nunca he podido entender eso. Yo tampoco lo he entendido, pero hoy se lo voy a explicar. Los ángeles tienen una asignación territorial. Por favor, presten mucha atención a esto. Tengo a mis hermanos Luis y Ana con nosotros acá. Ellos son del país de Costa Rica. Pura vida. Pero los ángeles que habían sido asignados
territorialmente en Costa Rica, individualmente a cada uno de ellos, su ángel de compañía. Cuando ustedes viajaron a esta nación, se produce un cambio de guardia y el ángel que los custodió allá, entonces ya no viene para acá porque su territorio es Costa Rica y sean asignados a esta nación donde ustedes se encuentran hoy, ángeles que les van a proteger en este lugar. Entonces ustedes van a decir, oiga, pero qué angelitos los que me tocaron a nosotros, por favor. No, por favor. Yo vi a un niño de 10 años que fue el ángel que me asignaron y Adonai le dijo, este niño ya está todo solucionado. Y el ángel le dijo, todo lo de Roberto está perfectamente controlado. El ángel de Jehová acampa de los que le temen. Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Estoy en 2 de Reyes 6:15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Adonai, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces dijo, Señor, ¿qué haremos? Y entonces, ¿recuerdan esa historia maravillosa de Elías? Él le dijo, Eliseo le dice, él le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Impresionante. Y se abrieron los ojos del siervo y pudo notar que evidentemente millones de ángeles estaban allí. ¿Saben? ¿Ustedes recuerdan esta fecha? Perdónenme que les dé la fecha exacta porque es muy importante. Junio de 1967. ¿Dónde estaba Luchito en junio de 1967? Esta mañana le pregunté a un hermano, ¿usted dónde estaba en 1973? Y me dijo, pastor, no había nacido. Hermano Leo, qué pena. ¿Dónde estabas en junio de 1967? En junio de 1967 se produce una historia maravillosa, una guerra como cosa extraña contra Israel. Todos los pueblos vecinos se confabulan y los atacan, ejércitos, millones de hombres, ejércitos armados, tanques de guerra y todo contra Israel. Pero en junio de 1967, la minoría de hombres, un puñado de hombres de Israel, se enfrentan a ejércitos gigantes y en esa ocasión una guerra que duró 6 días permitió que Israel destruyera todos sus enemigos. Y sus enemigos huían delante de Israel. Y cuando fueron detenidos miles de los generales y de los militares de los enemigos árabes y demás, sirios y toda esta gente, les preguntaron ¿por qué huyen del pueblo de Israel? Y dijeron porque vimos millones de ángeles que cubrían al pueblo de Israel. Millones de ángeles estaban ahí presentes, millones. Es una historia apasionante. Y cuando entrevistaban a los soldados que habían sido capturados, ¿ustedes por qué entregaron las armas? ¿Ustedes por qué no dieron batalla? Porque vimos a miles y miles y miles y miles de soldados que venían contra nosotros y sentimos temor y huimos. Los ángeles de Adonai estaban presentes. Israel fue victorioso en esa batalla de 6 días. Una historia apasionante. Déjenme contarles otra historia muy breve. Daniel fue puesto en una situación crítica porque el rey firmó un pacto, ¿se llama un pacto? Un decreto, gracias, para que si alguien llegaba a orar en determinado lugar o hora, inmediatamente debía ser puesto preso y debía ir a condición de muerte. Pero el libro de Daniel capítulo 6 verso 19 nos dice, y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones donde había sido llevado Daniel, al foso de los leones donde había sido llevado Daniel, porque ahora el rey sabía que ese hombre de Dios, ese hombre que sabía, que conocía de Adonai, que era su confianza, había sido traicionado por sus amigos, comillas, y había una condición y era ponerlo en esa condición de muerte. Pero cuando el rey desciende a ese foso de los leones y lo llama, inmediatamente Daniel, y se acercándose al foso llamó a voces a Daniel con una voz muy triste, Daniel, ¿estás ahí? Daniel, por favor, háblame, Daniel. Y él le dijo, Daniel se levanta y le dice, el siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te pudo librar de los leones? ¿Y qué le contesta? Daniel le respondió, oh, el rey vive para siempre. Los ángeles cuidaron la vida de Daniel y podemos contar más y más y más y más. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente. Ante el enemigo
siempre nosotros hemos sido guardados. Entonces se alegró en gran manera el rey a causa de lo que sucedió y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado de ese foso sin ninguna lección, porque los ángeles de Adonai lo protegieron de todo tipo de ataque y de todo tipo de condición. Vamos a cerrar aquí, Pastora Pili, deme 2 minutos, porque es interesante esto. Voy a narrar unas 2 historias, solo las menciono, usted léala en casa. En el libro de los Hechos, en el capítulo 27, verso 21, Pablo está en una situación de naufragio. ¿Recuerdan esa historia? Es impresionante. No, tengo que leerla, para que no nos quedemos con la historia para los hermanos que nos acompañan por primera vez. Libro de los Hechos, capítulo 27. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 27. Y voy a parafrasear la historia solamente para que ganemos un poquito de tiempo. Libro de los Hechos, capítulo 27, Pablo es enviado a Roma, y vamos a tomar el verso 20 en adelante. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de ser salvos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pablo sabía lo que iba a suceder. Les dijo a todo el ejército romano lo que iba a pasar en ese viaje. Y con buen ánimo les dijo: pues no habrá ninguna pérdida de vida. Oh, qué buena noticia. Pero solamente la nave será totalmente pérdida total. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Adonai, de quien soy y a quien sirvo. Por favor, subraye el verso 23 del capítulo 27. El ángel de Adonai, Yeshua HaMashiach, estuvo con él y le advirtió que en esa embarcación habría naufragio, aunque no se perdería ninguna vida, pero la nave sería completamente devorada por las aguas. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Adonai, que será así como se me ha dicho. Una historia apasionante. Voy a leerles otra historia. Mateo capítulo 18, verso 2. ¿Lo puedes leer, Pastora Pili, por favor? Y entre tanto la pastora ubica el libro de Mateo capítulo 18, léelo del 2 al 10. Voy a mencionarles otra historia. Mientras tú buscas esa, yo les menciono otra. Bueno, léela entonces. Sí, 2 al 10. Dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Yeshua diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Yeshua a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo. ¿A quién llamó, perdón? Llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y le dijo: De cierto digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. amén. Sigue. Así que cualquiera que se humille como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así es que aquel que se humilla como un niño será el mayor en el reino de los cielos, mayor que los ángeles. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Miren, esta palabra es preciosa. ¿Por qué nosotros el Eterno nos pone en una condición que seamos como niños? ¿Saben por qué, hermanos? Porque un niño, ustedes han tenido la experiencia con un niño entre unos 5 años, 6 añitos. Hoy están un poquito más avanzados, pero un niño a la edad, digamos, hasta de 6 años, usted le dice una palabra a un niño como esa edad y ellos creen absolutamente todo lo que se les dice. Un niño tiene un corazón de percibir, de recibir. Tú le dices a un niño: lánzate, hijo. Y él se lanza. Él no tiene problema. Él sabe que tú lo vas a recibir. Y el corazón de un niño, dice el Eterno, que nosotros debemos ser como niños que jugamos. Un niño tiene un disgusto con otro niño. No quiero que me hables, no me hables.
y al momento le dice, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Jugamos? Se le pasó el problema. Pero nosotros los adultos llevamos 20 años con un dolor de muela con alguien que no soporto y que no puedo ver, ni en pintura, y creyentes. Y alabamos y adoramos al Eterno, pero a ese lo mastico, pero no lo paso. Y el Eterno me dice, debes tener el corazón de un niño y ser como un niño. Esa es la segunda historia y voy a cerrar con la tercera historia. Por favor, vea este texto bíblico. Hechos capítulo 12, verso 5. Este texto lo disfrutamos en una ocasión que lo prediqué acá hace mucho tiempo y lo vamos a recordar nuevamente para hablar de los ángeles. Hechos capítulo 12, verso 5 al 10. A ver, pastora Pili, por favor. Gracias por ayudarme con la lectura. Libro de los Hechos, capítulo 12, verso 5. Así que Pedro estaba Custodiado. en la cárcel, pero la quejilá hacía sin cesar oración a Adonai por él. Muy bien. Pedro había sido puesto preso por rey de Herodes. Eso ya lo sabemos. ¿De acuerdo? Sí. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban La cárcel. Ujú. Y aquí que se presentó un ángel Se de presentó un ángel de Adonai. y una luz resplandeció en la cárcel. Wow. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, sigue y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Salidos, pasaron una calle y luego el ángel Se apartó de él. Déjame un puntico ahí, por favor. Miren, maravilloso. Este texto está corroborando lo que yo viví. Pedro está en una condición de cárcel, atado con cadenas. Se presenta un ángel. Hay una luz que resplandece. El ángel es luz. Es un hijo de Dios. Es luz. Se presenta. Abre los broches electrónicamente. Se abren. Pedro está libre, le dice, vístete, colócate tu calzado, salgamos, se abre la puerta, primera guardia, se abre la puerta, segunda guardia, dice que salen a la calle y cuando salen a la calle, Pedro, que está haciendo todo lo que está haciendo, pensando que él está en un sueño, que él está en una visión, él hace todo lo que en la visión él cree que está viviendo y cuando se da cuenta que está en la calle, el ángel que tiene al frente, ¿qué pasó? Se evaporó. Pero observen, la Biblia no nos narra que en ese momento Pedro, ¿qué pasó? Pedro no empezó a preguntar, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Y dónde está el ángel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pedro sabe que es un enviado de Adonai. Porque Pedro es un conocedor de la palabra y Pedro tiene la claridad absoluta que ¿quién está con él? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él sabe perfectamente quién está ahí. Y entonces él ya no tiene que preocuparse porque el ángel de Adonai viene y cumple la función y lo libra de los grilletes, lo libra de las cadenas, pasa la primera guardia, pasa la segunda guardia y lo lleva posteriormente a donde, y ahí sigue la parte final de la historia. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, que era Miriam, ajá. el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, estaban en la retélite. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodi, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Oh, momento, no. ¿Decían? Es un ángel. No, es un ángel, no. Pues aquí está mi Biblia, es un ángel. ¿Es un ángel? No. Es su ángel. Ay, perdón.
Por favor, hermana Pili, hágame el favor. No la está escuchando casi nadie, por favor, como unas 3.000 personas a esta hora. La pastora Pili, es que acércate un poco más a esa luz. Es Es su ángel. Ellos no podían, es que esta es la manera de orar, hermanos. Estamos orando, intercediendo por la salud, estamos intercediendo por esto, estamos intercediendo por lo otro, estamos intercediendo por la economía, estamos intercediendo por migración, estamos intercediendo por los matrimonios. Y cuando uno escucha que ese matrimonio se reconcilió, uno dice, no, eso no puede ser verdad. ¿Cómo se van a reconciliar ese par si son azúcar y papel, agua y aceite? Entonces, ¿para qué estamos orando? ¿Me están entendiendo esto? Este grupo de red de élite están intercediendo y orando por Pedro para que sea librado de su condición de muerte, de prisión. Y cuando lo escuchan que toca la puerta y Rode sale y lo ve y está ahí, ni siquiera le abre la puerta. Ella solamente dice, oh, llegó Pedro. Y ni siquiera le abre la puerta. Sino que ella corre y va y les dice, no me lo van a creer, Pedro está ahí. No, pues no te lo vamos a creer, está loca, ¿cómo te ocurre? Será su ángel. ¿Cuál ángel? el bueno. Ah, pues todos tenemos un ángel y ellos sabían y dice, no, Pedro no, probablemente sea su ángel el que está ahí. Wow, hágale una auditoría a eso porque no puedo seguir. Ya la pastora me está diciendo. Tan linda ella. Entonces, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano una señal que callasen, les contó cómo Adonai le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a todo, a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y les narró, un ángel se presentó y me ayudó. Toda esta historia de los ángeles, y lástima, tengo mucho texto, mucho estudio sobre los ángeles, porque estoy seguro, mis amados hermanos, que todos ustedes han tenido los ángeles alrededor ayudándolos en el momento, en circunstancias, y ciertamente Adonai está en este lugar y tú no lo sabías. Entonces, estos ángeles que subían eran los ángeles que habían cumplido la labor de proteger a Jacob antes, estando en casa con su padre. Pero ahora Jacob sale a otra tierra distinta, va a enfrentar otra situación de vida y los nuevos ángeles que bajan ahora vienen con otra misión, proteger a Jacob. Dura 21 años guardándolo en medio de esa prueba que pasa justo al lado de Labán y toda la circunstancia que sucedió. Saben, mis hermanos, los ángeles están siempre con nosotros, en todo momento. Yo escucho esta palabra, hermanos, y voy a hacer memoria de esto para cerrar con la vida de mi padre. Mi padre falleció hace algunos 3 años, ya, perdón, hermana Pili, sí, 3 años. Y él estaba en una situación de Alzheimer, es decir, él ya perdía la memoria, ya no recordaba muchas cosas, pero en una de las llamadas que tuve con él recordó, tuvo su lapsus de vida en ese momento y me recordó perfectamente. Y él siempre era muy jocoso, le gustaban las bromas y empezó a decirme, mira, estoy preparando mi bicicleta para ir hasta allá a visitarle, pero no sé si atravesando el Atlántico la bicicleta me funcione bien. Y de pronto me dijo, hijo, estoy listo para irme a casa. Entonces yo le dije, pero papi, estás en la casa. ¿Cómo que estás listo para irte a casa? Tú estás en la casa. Esto lo dije pensando de que él se salía y al perder su sentido, pues no se sabía para dónde estaba. Era peligroso, no puede salir. Entonces le dije, papi, no puedes salir, tú estás en casa. Me dijo, no me estás entendiendo. ¿No tienes revelación? Estoy listo para ir a casa. Porque el ángel de Adonai me visitó y me dijo que era mi tiempo. Y esa noche durmió y no despertó. El ángel de Adonai está con nosotros en todo momento. Recuerda escucharlo, consultarlo, y es un tema polémico. Si yo estoy diciendo habla con tus ángeles, pero lo que quiero decirte es que ellos dijeron, no es Pedro, es el ángel de Pedro. Ellos sabían perfectamente la protección. Para Pedro no fue extraño ver a un ángel. ¿Por qué? Porque ellos conocían el poder de Adonai. Ellos sabían que Adonai siempre envía a sus ángeles. ¿Están conmigo? ¿Cuál es tu situación hoy, hermano, hermana, familia? ¿Dónde están esos ángeles con ustedes hoy, protegiéndolos, guardándolos? Recíbanlos, hospédenlos, porque sin saber
hemos hospedado ángeles y tal vez no nos hemos dado cuenta. ¿Cuántas veces alguien se acerca contigo en un momento casual, repentino, sin pensar, y te da una palabra y tú no lo sabías? Y los ángeles de Adonai están allí. ¿Cuántas veces te has cruzado con ángeles en el camino que te han dado una palabra, te han orientado en algo? Tienes que hacer esto, no hagas esto, no vayas allá, no hagas esto. Y sin embargo, nosotros no obedecemos. Y después decimos, Dios, Adonai, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué permites que me pase esto? El hombre que estaba en ese río caudaloso ahogándose decía, Dios, sálvame, envía a tus ángeles. Los bomberos que le enviaron, el salvavidas, la fragata, las cuerdas, el helicóptero. No, quiero que seas tú el que me salve. Y los ángeles estaban ahí y él no lo sabía hasta que falleció. El Eterno le mostró a Jacob que él estaría con él y los ángeles estaban allí. Y esa escalera representa esa conexión que tenemos con él, con nuestro Padre Celestial. Los ángeles que suben cumplieron una labor y los ángeles que bajan y van a cumplir una labor. Claro, representa muchas cosas más, pero la escalera que es Yeshua HaMashiach, que es nuestro camino, que establece en el Betel, en esta piedra, en esta roca ungida con el aceite, con el Espíritu, con el Ruach HaKodesh, donde sería establecido el Bet HaMidrash hasta nuestros días. Bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias. Un tema apasionante. Les quiero compartir una noticia a todos mis amados hermanos. A partir del próximo día lunes, vamos a tomar, hace muchos días, vengo en mi corazón queriendo hacer un programa en la radio, en Radio Génesis 128, en video, audio video, que se llamará Torá al instante. Reflejos de la Torá. Ya tengo los audios, ya tengo los videos de presentación y demás. Así es que a partir del próximo día lunes, a partir de las 7:30 de la mañana en Radio Génesis 1.28, estaremos nuevamente con nuestro programa devocional Torá al instante. Y el lunes les comentaré por qué se llamó así el programa, cuál es su historia, de dónde viene esa historia que viene de hace muchos años en mi corazón, pero ya es una realidad, ya tenemos todo el material preparado. Entonces espero que me acompañen todos los días 7:30 de la mañana. Quedará por supuestamente grabado para que ustedes lo puedan ver en diferido en cualquier otro momento. Shabbat Shalom y muchísimas gracias. Espero que el tema haya sido de bendición y seguramente que en Torá al instante podremos profundizar este tema tan apasionante de los ángeles que suben y bajan. Muchas gracias. Amén. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.